Bueno, buenas tardes. Bienvenido nuevamente a un ejercicio de teoría de la decisión. En este caso vamos a hacer la parte de sensitividad del examen 9, que es la batalla naranja. Así que, como ya saben, tómense un tiempito para leerlo, tratar de entenderlo, tratar de resolverlo y vuelven acá a ver un poco cómo es la resolución. Básicamente lo que tenemos es que la primera parte del examen era esta parte de sensitividad. Este es un examen que no tenía como el titulito de qué era lo que había que hacer en cada enunciado. ¿Cómo identificamos qué es de sensitividad? Porque no nos da probabilidad, no nos da nada, dice analizar la situación, con lo cual estamos en incertidumbre y tenemos que evaluar qué pasa si van a ir variando mis probabilidades y cómo puede ir cambiando mi decisión. Ese es, en efecto, el corazón del análisis de sensitividad. Con lo cual, ya sabemos entonces que no me da las probabilidades y que me nombra que existen dos grandes incógnitas. ¿Y cuáles son estas dos grandes incógnitas? Me dice que ambas incógnitas se verían reflejadas en el nivel de ventas y dice, la primera y más importante, si el producto va a ser aceptado o no, y como segundo punto, si la reacción hacia el lanzamiento publicitario será positiva o no. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con estas dos grandes incógnitas? Entender el cuadrito que tenemos sobre la reacción de la publicidad y entender si está completo. Si está completo así la matriz como está, y la verdad es que no, porque nos está faltando toda una parte que acá está subrayada en naranja, que es que este cuadrito me está hablando de si Fanta 0 es aceptada, las ventas serían las siguientes, y después dice, si no, las ventas disminuirían en 1.000.000 de pesos. Con lo cual me falta terminar de completar la matriz, ¿sí? Entonces vamos a terminar de completarla, y siempre vamos a tener, digamos, como paso cero, yo le digo paso cero, que son los pasos completos de una matriz. ¿A qué significa esto? Que cuando hablamos de sensitividad, cuando hablamos de teoría del valor, de Bayes, no es que es digamos, un tema que no tiene conexión con el resto, sino que todos los temas se relacionan entre sí y todos los temas involucran al anterior. Entonces, esta matriz había que terminar de completarla, había que hacer dominancia, había que entender si había que, digamos, formalizar, normalizar, etcétera. Entonces, de esa misma manera es que siempre nuestro paso cero para el análisis de sensitividad es terminar de completar los pasos de una matriz. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hicimos? Completamos de un lado Fanta 0 si es aceptada y del otro lado si no es aceptada. Y bueno, evaluamos si hay dominancia, en este caso no hay, tampoco se puede formalizar, etcétera, así que seguimos adelante. Vamos a entrar entonces en cuáles son los pasos propios del análisis de sensitividad, ¿sí? Para eso los vamos a detallar acá, ustedes ya los conocen, mi resumen es el siguiente. Lo primero que hay que hacer una vez que ya tenemos la matriz, con los pasos de la matriz, es identificar cuántas variables no controlables hay y cuántas incógnitas hay. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a entender qué gráfico de sensitividad es, ¿sí? Entonces, en este caso teníamos dos variables y dos incógnitas que, digamos, cada variable tenía una incógnita, por eso es que decimos que las dos incógnitas son independientes entre sí, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las variables? Si la aceptación de Fanta 0, si es aceptada o no aceptada, y por otro lado, cuál va a ser la reacción positiva o negativa a la publicidad, ¿sí? Entonces vamos a tener ahí una incógnita que va a ser, por ejemplo, P, el complemento 1 menos P, y después vamos a tener a Q y 1 menos Q, ¿sí? Pero se ve que P puede tomar cualquier valor de 0 a 1 y Q lo mismo, no son dependientes, ¿sí? Como sí sería el caso de otros ejercicios donde hay una misma variable y dos incógnitas de esa misma variable, ¿sí? Entonces, en este caso, como son independientes, como son dos variables, vamos a estar hablando de un cuadrado. Y acá es muy importante entender que del principio teníamos que interpretar bien en hacer la matriz, ¿sí? Porque si yo no hubiera terminado de completar la matriz, es decir, hubiera dejado el cuadrito tal cual venía, fíjense que esto, ¿qué hubiera sido en vez de un cuadrado? Hubiera sido una olla, ¿sí? Porque hubiera sido reacción positiva o negativa de la demanda,
con P y 1 menos P, por ejemplo, y yo hubiera hecho una olla y mi análisis hubiera estado erróneo, porque me faltaba involucrar una variable y porque tenía que hacer, en definitiva, otro gráfico, ¿sí? Entonces, vamos con el punto 3, que es hallar las ecuaciones de indiferencia. Antes de eso, les voy a comentar que para el que hizo el cuadro distinto, la matriz distinta, había una segunda manera de plantearlo, ¿sí? Que es, en vez de partir de si Fanta 0 es aceptada o no aceptada y después dividirlo a la reacción publicitaria, podríamos haber hecho al revés, ¿sí? Podríamos haber partido de la reacción publicitaria positiva o negativa y de ahí haber sacado si Fanta 0 es aceptada o no aceptada. ¿Por qué aclaro esto? Porque la matriz, como ya sabemos de la primera parte de la materia, tiene el beneficio de que es atemporal, ¿sí? No refleja la temporalidad como podría ser el árbol, ¿sí? Entonces yo podría haberlo hecho de cualquiera de las dos maneras y las dos matrices son iguales, ¿sí? Esto aprovecho para aclararlo porque suele ser también a veces una pregunta, si lo hice al revés está bien, sí, perfecto, lo hiciste bien también. Son lo mismo. Entonces, ahora sí, vamos a entender, a hallar estas ecuaciones de indiferencia. Para eso tenemos que identificar entonces mis variables y a darles una nomenclatura, ¿sí? darles los distintos nombres. Entonces, para nosotros la variable P va a ser aceptación de Fanta y vamos a asignar P a aceptada, 1 menos P a Fanta no aceptada. Y la variable Q, reacción publicitaria, va a poder ser positivo o negativo, entonces vamos a hacer con Q y 1 menos Q, y le pegamos lo mismo del otro lado porque son la misma variable, obviamente. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar estas ecuaciones de indiferencia que, en resumen, son dónde se dividen las aguas de mi decisión? ¿Sí? ¿Dónde me da lo mismo? ¿Por qué es importante entender dónde me da lo mismo? Porque de un lado para la derecha, supongamos, voy a elegir una cosa y del otro lado voy a elegir otra cosa, ¿sí? Esto es importante entenderlo porque es la esencia de lo que estamos buscando. No hacemos cuentas porque sí, sino para darle un sentido, es decir, ¿qué va pasando? Si va variando la probabilidad, ¿pueden ir cambiando mi decisión? Bueno, ok, ¿dónde es que cambian? Partamos de ahí. Entonces, como este ejercicio tiene muchos ceros, está en millones, lo que vamos a hacer es vamos a simplificar y vamos a expresar toda la ecuación en millones, vamos a hacerlo así. Entonces, por ejemplo, vamos a plantear la indiferencia, ¿sí? En este caso tenemos S1 y S2, entonces hay una sola ecuación de indiferencia. Si hubiéramos tenido más alternativas, hubiéramos tenido que plantear, lógicamente, como ya saben, más ecuaciones de indiferencia. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Por ejemplo, vamos a agarrar y vamos a decir que estos 3.500.000 son entonces 3,5, ¿sí? Y es 3,5 por P por Q. Después tenemos más 2 millones por P por 1 menos Q. Después tenemos 2,5 por 1 menos P por Q, y después tenemos 1 millón por 1 menos P por 1 menos Q, ¿sí? Ese es todo el planteo de la primera parte de la igualdad, como se puede ver acá. Y después pasa lo mismo para la S2, ¿no? Entonces 3 por P por Q, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ya lo deben tener resuelto en su ejercicio, pero cualquier cosa les sirve para contrastar a ver cómo lo habían hecho, ¿sí? Entonces, ya planteamos, lo que necesitamos ahora es terminar de resolver los paréntesis y ordenarlos, ¿sí? Entonces, terminamos de resolver los paréntesis y lo que hacemos es agrupamos, ordenamos. Entonces, agarro todos los P por Q, 3,5 más, 2P no lo necesito, entonces menos 2P por Q, menos 2,5P por Q más P por Q, ¿sí? Entonces, 3,5 más 2,5 menos 2,5 más 1, ¿sí? Acá, como se puede ver, se cancelan las Qs. Después tenemos la P, que es 2P
menos P se transforma en P, después vamos a tener el 1,5Q, que surge de lo mismo, y un 1 que estaba acá solito, así que lo dejamos acá. Del otro lado pasa lo mismo, me da 0P por Q, y después me da una P, 0,95Q más 1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Terminar de cancelar las distintas cosas. Este es 1,05, ¿sí? Vamos a anotarlo, así lo corregimos. 1,05. Muy bien. Como si estuviéramos en clase. Bien, entonces, este 1,05. ¿Qué es lo que nos damos cuenta acá? Que las P por Q, lógicamente, las eliminamos, vuelan, y las P también se simplifican entre sí, ¿sí? Pues tenemos P de un lado y P del otro lado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Que nuestra recta de indiferencia va a terminar siendo Q igual a 0,09. Bien. Ahora, vamos a tratar de graficarla y entender qué significa esta recta de indiferencia, ¿sí? Para graficar. Primero podríamos haber elegido poner P en el eje X y Q en el eje Y, o podríamos haber hecho el caso inverso, elegir poner Q acá y P acá. Eso da lo mismo, ¿sí? De vuelta, es en función de cómo uno lo quiera graficar, los dos gráficos significan lo mismo, ¿sí? ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Estoy agarrando la Q y trazándola de manera horizontal en este caso, ¿sí? En el caso de que Q está en el eje Y, agarro y digo que para todos P, Q vale 0,09, y en el otro caso, en el segundo caso, para todos los P, ¿sí? Q vale 0,09. Ahora, muchas veces uno tiene una duda y dice, pará, no me dio la típica función de que Q esté en función de P, o no me da una recta de indiferencia que tiene P involucrado. Con lo cual, ¿qué es lo que significa que sea solo una recta en base a Q? Lo que significa en esencia es que P es insensible, digamos, la decisión no es sensible a P, ¿sí? No es sensitivo a P. Significa, no me cambia qué es lo que pasa con P, que en nuestro caso se llama aceptación de fantasy. Entonces, aceptada o no aceptada, no va a cambiar mi decisión, no es sensible a esta variable, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está demostrando? Que solo es sensible a Q, que solo es sensible a la reacción de la publicidad, ¿sí? Como ya se puede ir viendo, todavía no determinamos las áreas de a ver qué alternativa gana en qué área, pero sí ya nos podemos ir dando cuenta que este gráfico ya nos aportó un montón de información de entrada, que es reducir la incertidumbre, ¿sí? De entender que hay una variable que no me resulta relevante, que no me resulta sensible la decisión a ella, ¿sí? Entonces eso ya es un punto extra. Además de que ya por el gráfico podemos ver que va a haber un área muy grande que va a tener como elegida una alternativa y un área más chiquita que va a ser elegida por la otra alternativa. Entonces, ya ese es otro dato que vamos a ver ahora cuando tengamos que evaluar qué se elige en cada área, ¿sí? Yo me voy a quedar con el primer gráfico, total, como ya dijimos, son lo mismo. ¿Y qué es lo que necesito? Necesito un solo punto, ¿sí? Necesito algún punto de todo el cuadrado, ¿sí? De cualquiera de las dos áreas, y ya con ese punto voy a sacar por diferencia que en la segunda parte, digamos, detrás de la recta de indiferencia, voy a elegir la alternativa contraria, ¿no? Porque justamente de eso consta el análisis, de una vez que se determinó dónde se dividen las aguas, determinar qué elijo de un lado y por consecuente qué elijo del otro, ¿sí? Si dieran lo mismo en los dos lados, algo hice mal, ¿sí? Porque no me pueden dar lo mismo. Encontré el punto justamente que las dividía. Entonces vamos a agarrar, por ejemplo, que P es igual a 1 y Q es igual a 1, ¿sí? ¿Qué alternativa voy a elegir para ese punto? Y para eso tenemos que volver a la matriz inicial, ¿sí? ¿Yo qué es lo que estuve haciendo? Primero estuve haciendo ecuaciones de indiferencia y estuve graficándola, pero después para entender
¿qué es lo que pasa dentro de mi cuadrado? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa dentro de mi gráfico? Tengo que volver a mi matriz, porque mi matriz tiene los datos de mi decisión, tiene los resultados en función de cada estado, ¿sí? Y por eso es que es esencial ir a ella. Entonces, si yo pienso que el punto Q, digamos P1, Q1, significaría que Fanta 0 es aceptada al 100%, Fanta 0 no, no aceptada 0, y después tenemos que Q igual a 1 si la reacción es positiva publicitaria, y lo mismo para el otro lado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Asignando puntos. Que esta es una manera bastante fácil de darnos cuenta qué es lo que va a ganar en este puntito que está acá, ¿sí? Porque si Fanta 0 no es aceptada 0, entonces todo esto de acá no me importa para mi valor esperado. No te gastes en calcular 2.500.000 por 1 por 0, porque ya por 0 todo va a dar 0, ¿sí? 0 por 0 y 0 por 1. Y lo mismo de este lado, este estado, ¿sí? Toda esta columna también se va a ir, porque ya nos podemos dar cuenta que 1 por 0, entonces se vuela. ¿Qué significa? Que para sacar mi valor esperado significa este punto de 1P y 1Q, que estoy en toda esta columna, ¿sí? En toda esta columna estoy evaluando mi valor esperado. Y como se puede ver de manera relativamente fácil, el valor esperado es 3,5 millones y 3 millones. O sea que quien gana es E1, ¿sí? Esta es una de las partes más fáciles de este análisis. Entonces, ese punto 1, 1 es S1, ¿sí? ¿Qué significa que ese punto es S1? Significa que toda el área es S1, porque justamente detrás de esta recta de indiferencia, todo el área del cuadrado va a pertenecer a una alternativa. Y detrás de esa recta de indiferencia, por diferencia, vamos a tener a S2. Entonces, ¿qué es lo que me está mostrando este análisis? Que yo, si yo fuera un decisor, que yo me voy a tirar a S1, ¿sí? Yo voy a elegir S1, porque está, digamos, casi dominada por probabilidades. Estamos hablando de que la mayoría de las veces, ¿sí? Va a convenir hacer S1. Entonces, yo podría no conocer las probabilidades de las variables, ni de la aceptación de Fanta, ni de la reacción publicitaria, y podría darme cuenta que igual lo que más me conviene hacer, o digamos, la mejor decisión dentro de este análisis de sensitividad va a ser hacer S1. Entonces, como conclusiones y ya como para repasar, ¿cuáles son los pasos del análisis de sensitividad? Como paso 0 ya dijimos los pasos de cualquier matriz, pero además, identificar cuántas variables hay y cuántas incógnitas hay, en términos de incógnitas, si son dependientes o independientes, ¿sí? Para eso vamos a después determinar entonces qué gráfico de sensitividad es decir, el punto 1 está hecho, ¿sí? Para sacar también entonces el punto 2. Después vamos a hallar las ecuaciones de indiferencia, que es donde se me dividen las aguas, como digo yo, y luego vamos a graficar las ecuaciones de indiferencia, es decir, pasar de la parte analítica a la parte gráfica, y graficarlas. ¿Para qué graficarlas? Para entonces determinar dentro de todas las áreas de mi gráfico qué elijo en cada área, ¿sí? Como bien dice acá, evaluando puntos en la matriz inicial, porque de esa manera podemos terminar de concluir y de usar y de sacarle todo el jugo a este análisis de sensitividad. En este caso teníamos dos variables no controlables con dos incógnitas que eran independientes entre sí, de ahí que tuvimos un cuadrado. Y bueno, a ver, ¿para qué sirvió este análisis de sensitividad? Ya lo estuvimos viendo. La realidad es que pudimos evaluar qué elegiría el decisor ante la variación de probabilidades, reduce la incertidumbre hacer el análisis de sensitividad, ¿sí? Porque nos aporta una información adicional, una información extra, realizarlo. Y es un análisis en definitiva objetivo, ¿sí? No es un análisis subjetivo, es algo que, digamos, como eliminamos la subjetividad del decisor de poner determinadas probabilidades, ¿sí? Que podrían estar sesgadas, que podrían ser a ojo, que podrían ser las propias que él cree. Entonces,
al eliminar esa parte subjetiva y decir, bueno, ¿cuánto podría valer según si van variando? Es que este análisis de sensibilidad es objetivo. Así que bueno, muchas gracias por acompañarme hasta acá y nos vemos en otro ejercicio de la materia.